No te conformes con las noticias filtradas. Escucha la verdad en Noticias Generación News. Bendecidos, bienvenidos aquí a las noticias a la luz de la palabra. Gracias por sus comentarios. Siga por favor haciendo comentarios, ¿verdad? Mientras estamos aquí en el programa. Comparte este programa también en sus redes sociales y con sus contactos. Y en el día de hoy, en la mañana de hoy, disculpen, tenemos con nosotros a Vicente Martínez está aquí con nosotros, que iba a estar con nosotros el viernes pasado y por asuntos, ¿verdad?, de su salud, ajenos a su voluntad, no pudo estar con nosotros, pero hoy nos honra con su visita el pastor Vicente Martínez. Vicente, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Gracias, hombre de Dios, y gracias a ese público maravilloso que está sintonizándose. Bueno, me siento mucho mejor, porque el viernes pasado a mí me operaron el jueves de las rodillas y me dieron una serie de medicamentos. Y yo, pues, dentro de todo, yo siempre digo que soy alérgico a la aspirina y todos sus derivados. Y pues me los tomé sin mirar. Y cuando empiezo a ver al rato que este ojo se me hinchó y entonces se me hincharon los dos, mi hermana chequeó y el producto, uno de las pastillas me habían dado era Toradol. Y yo soy alérgico a esas gracias al padre que era una pastilla. Porque a mí la primera vez que me lo dieron, que por poco me mata, fue inyectado. Wow. Pero Dios es fiel siempre. Yo dije, de las rodillas no tenía problema, pero tuve problemas por los medicamentos que me dieron. Y gracias a Dios yo creo que todo obra para bien y pues dentro del proceso hay cosas que suceden que uno no tiene control y pues la próxima vez, aunque esté bajo el efecto todavía de la anestesia, mirar bien lo que me estoy tomando. Excelente. Sí, mira, el viernes pasado estuvimos orando por ti aquí en el programa y mucha gente. Vi el programa y le di share a través de mis redes y verdaderamente que me gocé y fue un programazo. Sí, mucha gente, ¿verdad? Orando por ti y por tu pronta recuperación y damos gloria a Dios que estás mucho mejor y sabemos que vas a seguir mejorando. ¿Ok? Bueno, Vicente, han estado pasando una serie de situaciones, por ejemplo, en Puerto Rico la semana pasada, pues la temática fuerte era este asunto, ¿verdad?, de Babilonia la Grande, la madre de las rameras, el concierto que se va a llevar a cabo de Villano Antillano. Ahora todo esto también que está ocurriendo de Israel. Y tú hiciste un video en tus redes que yo vi, que me gustó muchísimo, que tú lo titulaste No se turbe tu corazón. Entonces, es interesante porque yo me di cuenta también, Vicente, que durante todos estos eventos que han estado ocurriendo, como que los cristianos han entrado como que en desesperación, algunos de ellos, no estoy diciendo todos, ¿verdad?, pero que han entrado como que en desesperación, que han entrado como que en un temor, que han entrado como que en ciertas actitudes que se supone que nosotros como cristianos, ¿verdad?, que conocemos a Cristo y que hemos tenido un encuentro con Jesús, no estemos, ¿verdad? Y tú hablaste de eso, que no se turbe nuestro corazón. Y de hecho me estabas compartiendo fuera de cámara el viernes pasado, pues, de todas estas cosas, ¿verdad? Que tú sabes que estas cosas se estaban llevando a cabo y a veces se llevan a cabo hasta de manera peor cuando tú antes estabas en ese mundo. Pero me gustaría que hables con el público y esto de que no se turbe nuestro corazón, sobre todo ahora que la gente está como que, ¿verdad? Y lo importante de que la gente pueda tener paz, pero que sobre todas las cosas tengan su fe puesta donde tiene que estar. Eso es lo importante. Háblanos un poquito de eso, Vicente, cuéntanos. Fíjate, eso mismo, Pastor Julio, yo me he percatado de que la gente cae en una crisis y lo que hace es promocionar más el evento. Porque al caer en esa crisis con ese evento, lo que hizo fue que salió aquí en las noticias que el evento se llenó ya. Entonces, ¿qué pasa? Porque a la gente le crea este interés, todo aquello que es prohibido de una manera u otra. ¿Qué sucede? Ok, se sabe de que hubo un momento dado que decían de que fueran niños de cierta edad en adelante que aún tenía que pagar el boleto, cuando se supone que eso es un evento para adultos, no para niños.
Pero ahí vemos también cómo las personas, de una manera u otra, caen en esa crisis. Entonces, ¿qué sucede? Una de las cosas que uno ve, vamos a poner un ejemplo, en los 70. En los 70 hubo un evento que se llama Marisol. Y ese evento fue un evento en el cual la gente estaban 3 días, que eran hippies, allí fumando hierba, usando diferentes tipos de droga, la gente teniendo sexo al aire libre, y era un bacanal. Y casualmente era cerca de esa área donde se va a hacer este evento. Entonces, ¿qué sucede? En ese tiempo, pues, como, o sea, cuando vemos a ver, hay otros eventos que son similares a esto que este muchacho va a hacer, en el cual principalmente lo está apelando a la parte de Halloween, del tiempo de esa época. Entonces, ¿qué sucede? Vemos que en las discotecas pasan eso, en sitios públicos pasan eso. Lo que pasa es que no se anuncia como en este caso de este evento. Entonces, nosotros como pueblo tenemos que entender de que hay unas cosas que están sucediendo, pero entonces, ¿qué yo hago con hacer una marcha? ¿Qué yo hago con hacer, como levantar mi voz en alto? Ok, los niños no van, pero como quiera va a haber una situación ahí. Entonces, uno tiene que entonces decir, bueno, padre, yo me acuerdo, como te había comentado, que yo cuando estuve en el transexualismo hubo un evento que se llamaba Mis Gays de Puerto Rico. Y mientras ese concurso estaba dándose adentro, afuera estaba Jorge Rashki con un grupo de cristianos orando al frente del lugar y con pancarta como no apoyando ese evento. Pero ¿qué pasó? Mientras ellos oraban afuera, lo que hizo fue que revolvió el campamento enemigo. Y allí dentro la gente empezaron a pelear. Yo me acuerdo que gana un transexual que se llama Marisol, gana un transexual que se llama Tiny, y Marisol pensaba que él era el que iba a ganar. ¿Qué pasó? Allá vino Marisol, le cogió la cartona, se empataron a las pescosas ahí adentro. Entonces, ¿qué pasa? Aquello terminó, como decían, como dicen en el mundo, como Rosario de la Aurora. Entonces, ¿qué sucede? Uno tiene que estar claro de que el poder que nosotros tenemos es un poder poderoso porque es Dios. O sea, nosotros no le servimos a cualquiera. Nosotros no le servimos a un mini Dios ni a un Dios extra. Nosotros le servimos a un único Dios, como dice la misma palabra. Ese Dios que se basta solo. Por eso es que yo termino al final del video que digo, y recuerda que Dios se defiende solo. Porque muchas veces se va, no, que tenemos que pelear por Dios, tenemos que pelear por Dios. No. Es que aún mismo, como Dios le decía a Josafat, le dijo, solamente adoren, que yo soy el que voy a pelear porque Dios es el Señor de los ejércitos. Entonces, ¿qué sucede? Automáticamente vemos cómo la gente se envuelve con toda esta situación. Entonces, esto me crea a mí una disyuntiva, y ahora la voy a exponer. ¿Sabe? Los otros días, también Villano, él cantó un corito. Hay un video que él está cantando. Sí, lo vi. Un video que se fue viral, sí, sobre un corito, sí. Entonces, habían 2 muchachos más cantando con él, haciéndole coro. Y él dice al final, es que nosotros nos criamos en el Evangelio. Sí, él lo dice al final, sí. Nos criamos en la iglesia, en el Evangelio, sí. Correcto. Pero yo dudo que a mí me vayan a dejar vestir así. Entonces, ¿qué sucede? Yo pregunto, la iglesia, como dice, Dios no hace excepción de personas. Dios es un Dios que vino para morir por todos los pecadores, no por algunos, sino por todos. Entonces pregunto yo, ¿la iglesia estamos preparados para recibir toda esa gente que van a venir a las puertas de la iglesia? A esa gente que se siente que son perritos, que son caballitos, que son mariposas. A esa persona que hoy me siento que soy hombre, mañana me siento que soy mujer. Que todo esto son trastornos emocionales. Sí. Pero la iglesia está preparada porque vemos aún mismo esta situación movió a todo el mundo. Sí. Entonces, si esas personas llegan por la puerta a buscar salvación o que Dios los trae por la puerta, ¿la iglesia está preparada? Y entonces pregunto yo, en el caso mío, yo llevo 35 años para la gloria y honra del Señor sirviéndole al Señor. Y eso no es de que yo estaba hoy en el Evangelio, después me fui, después volví, no. 35 años caminando día a día de la mano de él. Pero ¿qué pasa? Aún mismo yo he tenido que perdonar a mucha gente porque la gente viene y me dicen, gente que yo ni las conozco, me dice, ay, yo quiero que tú me perdones. Los otros días me pasó, yo estaba predicando en una iglesia grandísima en Maranata y cuando el hombre, vieron cómo Dios me usaba, en liberación, el mover del Espíritu Santo, cómo veía el don de palabra. ¿Qué pasó? Viene uno y viene llorando y me dice, yo quiero que me perdone.
Y yo digo, tranquilo, no hay problema. Y él me dice, no, es por mis pensamientos hacia ti. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad, la iglesia no está preparada para ese público. La iglesia todavía está con muchos estigmas. Entonces nosotros tenemos que, eso es lo que hace es que Dios nos está levantando. ¿Por qué? Porque a veces escuchamos un satanista, ay, Dios mío, caen en crisis. Ahora mismo, como estabas hablando, antes de yo entrar, ¿sabes? Esto del ocultismo, muchas de esas cosas empezaron en Disney. A través de los canales de Disney yo veía cómo le estaban en la magia y la cosa así a estos muchachitos. ¿Qué pasa? Esos nenes en ese momento son los hombres de ahora. Ajá, exacto. Entonces están buscando diferentes cosas. Entonces yo pienso que dentro del proceso público maravilloso y Julio que pues, estamos aquí compartiendo, a veces Dios nos trae unos escenarios para ver hasta dónde, para que uno pueda palpar dónde estoy parado. ¿Qué Dios le voy a dar a esa gente cuando empiecen a venir al evangelio? ¿Qué Dios? Porque Dios lo va a salvar. Exacto. Y Dios los va a traer por la puerta, porque esa es la generación que Dios va a traer. Exacto. Y Vicente, eso es excelente lo que estás diciendo, porque yo me preguntaba también eso, y yo sé que hay hermanos de la iglesia que están viendo este programa, de la iglesia que pastoreo, y saben, porque yo he hablado de esto desde el púlpito. La iglesia estará preparada para recibir a esta gente como están. Porque yo quiero que me cuentes un poquito para aquellos, porque nosotros tenemos gente aquí que nos está viendo de otros países que quizás no conoce tu historia, ¿verdad? De transformación. Porque tú estuviste en el mundo del transgénero y en el mundo homosexualismo por muchos años, llevas 35 años sirviéndole al Señor sin parar. Pero cuando tú llegaste al Señor, y cuando te encontraste con el Señor no fue necesariamente en una iglesia. Y cuando llegaste a una iglesia no llegaste vestido de hombre. Cuenta un poquito esa historia para que la gente ponga contexto, porque como tú también eres pastor, nos puedes dar unas estrategias. ¿Qué debemos hacer cuando esta gente lleguen? Que obviamente se sientan amados, se sientan, ¿verdad? Amados por nosotros, ¿verdad? Pero para que escuchen el evangelio de Cristo, que es el que los transforme y que podamos tener la paciencia en el proceso de transformación, como fue contigo. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, pues para las personas que pues, no me conocen de antes, yo vengo de un camino de transexualismo, de prostitución y droga. Cuando yo era pequeño, mi papá vino a matar a mi mamá y terminó mi mamá matando a mi papá. Y yo presencié esa muerte. Wow. En mi casa nos criamos en el espiritismo y en la santería. Y Dios, pues la casa estaba muy enredada porque solamente la luz la puede dar Jesucristo. Cuando yo vengo al evangelio, a los 11 años tengo mi primera experiencia sexual. Eso lo que hizo fue que ya yo, desde los 11 años, yo estaba activo sexualmente. Y eso lo que hizo fue que abrió unas puertas de maldición en mi vida. Yo entendía que dentro de mi cuerpo estaba encerrado el espíritu de una mujer. Y ya a los 17 años, cuando mi mamá muere de cáncer, yo me dedico al transexualismo, tenía seno, porque por las hormonas que me había puesto, silicón en las caderas, me operé la nariz. Entonces, pasé por unos procesos en el cual ya yo no me llamaba Vicente, me llamaba Priscila. Me prostituí en la 42, bailaba en sitios sin ropa, estuve en las drogas, empecé usando marihuana y terminé usando crack. Pasé por muchas cosas. Hasta que llegó un momento dado que Dios se me revela a mí. Mi tía me hablaba del evangelio, pero una de las cosas que a mí me chocaba era que yo decía, Señor, yo quiero tener una experiencia contigo. Yo le decía a mi tía, yo no voy a aceptar al Señor como mi Salvador por complacer a nadie, yo quiero tener una experiencia con Él. Y mi tía me decía, y si no la tienes y después te muere, digo, no, pues quiere decir que no me convenía. No digas eso. Y Dios lo que hizo fue que se puso cercano a mi petición. Y yo me acuerdo que estando en un apartamento en el baño, yo empecé a orar y yo lloraba y decía, Señor, sácame de esto. ¿Por qué? Porque yo le creaba a la gente como que todo estaba bien. Pero una cosa es la pantalla que nosotros le hacemos a las personas, que eso es todo el mundo. Y otra cosa cuando cerramos la puerta de la casa, que ahí nos despojamos de la pantalla que tenemos. ¿Y qué pasó? Viene salir, en ese momento yo me acuerdo que pasé por un sinnúmero de cosas y Dios empieza a hablarme vestido de mujer. Y a decirme que tenía planes conmigo. Y a decirme que cuando llegara a Puerto Rico iba a tener una experiencia con Él. Ya yo vestido de mujer le hablaba a la gente de Jesucristo. Porque es de Cristo a todo el mundo. ¿Qué pasó? Cuando yo tengo un problema con el muchacho con quien vivía, termino regresando a Puerto Rico. Yo regreso un 29 de diciembre del 87.
2 meses más tarde estoy en un sitio que le llaman La Colectora en Santurce, y de momento yo siento aquella voz que me dice, no, vete a trabajar, que mañana tienes que trabajar. Ya yo había empezado un canal de televisión trabajando como mujer. Y yo yo empecé en ese momento, esos muchachos, yo no guiaba. Y esos muchachos que eran gay también, vienen y me dicen a mí, pues yo que queremos, yo le dije, lleven a mi casa, porque si no, y tengo un desespero. Cuando ellos me llevan a mi casa, siento, y me despido de ellos, siento aquella voz que me dice, no los vas a volver a ver. Ellos me llevaron a la 1 de la mañana y a las 3 de la mañana los mataron a ellos. Wow. ¿Por qué Dios los libró a ellos, me libró a mí y no a ellos? Yo no soy juez de Dios, pero sí sabía que Dios me amaba. ¿Qué sucede? Cuando yo llego a la iglesia, yo llego buscando la salvación de ellos, porque yo pensaba que yo podía sacar una pesada de pena y llevarla a descansar. Y yo llego a la iglesia evangélica donde mi hermana asistía, mi familia también, por parte de padre. Y yo llego allí vestido de mujer. Y lo más que a mí me impactó es que ellos no estaban pendientes a mí. Ellos empezaron a adorar, era un servicio en una casa, en una sala. Ellos empezaron a adorar y yo llora y llora y llora, porque ellos sabían que el Dios que me había traído allí era el Dios que me iba a transformar. Amén. Y yo le decía al Señor, yo estuve yendo 2 meses vestido de mujer a la iglesia, porque yo le decía, Señor, yo no quiero que ningún hombre meta su mano entre tú y yo. Y Dios es el Dios del detalle, de relación. Entonces, ¿qué sucede? Eso mismo me ayudó a mí a permanecer, a fortalecerme en Él, a entender que Dios no era un simple Dios de que se pone en una pared o se pone sobre una mesa. No, no, no. Que es el Dios todopoderoso. Y estuviste, Dios Vicente, misericordioso. un momentito, Vicente, estuviste 2 meses yendo a esa iglesia vestido de mujer y los hermanos allí, o sea, te recibían, no te juzgaban, no te decían, porque ellos sabían que Dios estaba haciendo algo contigo. Correcto. Sí, porque ellos aún mismo, ellos iban al morro a volar chiringa conmigo. Y yo vestido de mujer, porque lo que pasa es esto. Lo más difícil que se le hace a la iglesia aceptar un homosexual es porque el homosexual tiene unos manerismos, tiene una forma, cuando hay otras personas que pueden tener peores pecados. Vamos a hablar de una realidad. Lo que pasa es que nosotros siempre estigmatizamos de que el pecado más grande es el homosexualismo y el lesbianismo. Mire, vamos a hablar con la pedofilia, vamos a hablar con la pornografía infantil, vamos a hablar con gente que aún mismo son sadomasoquistas en las relaciones sexuales. Entonces, esas son gente que están sentadas en la iglesia, pero como no se le ve nada, porque lo hacen en privado, pues entonces con esa persona no hay problema. Hay problema con aquel que viene con el manerismo o aquel que viene vestido de mujer. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos que ver lo que no se ve, como hombres y mujeres de Dios, nosotros tenemos que ver, ok, porque hay personas que están en la iglesia con unos pecados peores, porque nosotros hemos estigmatizado que el peor pecado es el homosexualismo. Pero ¿qué pasa con el pedófilo? ¿Qué pasa con esa persona que aún mismo puede a veces estar teniendo sexo con una niña de 2 años? Esas personas que están en la iglesia. Yo me acuerdo una vez que yo estaba en una iglesia antes de pastorear, que vino una persona y me dijo a mí, mira Vicente, yo quiero que tú ores por mí, porque yo tengo una batalla con la pornografía infantil y yo estoy teniendo relaciones sexuales con mi sobrinita, la sobrinita de mi esposa de 2 años. Wow. Y él estaba cantando en el altar. Wow. Entonces, ¿qué sucede? Otro me dijo a mí, mira que yo tengo unas ataduras, porque a mí me encantan los transexuales. Y estaba cantando también en ese mismo altar. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que ver, porque el problema es que nosotros decimos, es que para atender al homosexual o a la prostituta o a la lesbiana tengo que tenerlo de esta manera. No, no. Usted envíe la palabra y la palabra es la que hace la transformación. Amén. El Señor dice, venid a mí los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Dios es el Dios poderoso, el Dios misericordioso, el Dios que tiene poder para romper cadenas. Nosotros no rompemos cadenas a nadie. Nosotros tenemos que dejar que la gente venga, porque vamos a hablar de una realidad. Y eso en este tiempo yo he estado predicando mucho en las iglesias de esto. Dios va a traer, esta gente van a empezar a llegar a las iglesias. Y la iglesia tiene que estar preparada. ¿Y cómo tiene que estar preparada? Dejándose de ver lo que está viendo y poner, porque mira, aún mismo hay muchachitos que están hoy en día en el homosexualismo y en el lesbianismo, porque era el nene amanerado que estaba en la iglesia, el nene que era bien tierno, o el danzor que se veía muy amanerado. ¿Y qué pasó? Empezaron a criticarlo tanto y llegó un momento que el muchacho sale fuera. ¿Por qué? Porque es el hijo de la hermana fulana, pero no es mi hijo.
Ujú, no es ujú. mi sobrino, Eso es no es así. mi primo. Entonces nosotros tenemos que tener misericordia porque Dios dice en su palabra, misericordia quiero más no sacrificio. Entonces estas cosas son lo que nos levantan unas banderas y nos dice, hay una necesidad. Entonces Sí. vamos a ver una realidad. A veces le echamos la culpa al diablo y Dios está revolviendo el avispero porque aún hay, un ejemplo, aún mismo el pueblo de Israel, como dice, los discípulos al principio estaban juntos y unánimes y Dios provocó la persecución para que ellos se fueran a predicar por diferentes partes, porque estaban muy sentados. Entonces, ¿qué sucede? Toda esta misma situación que está pasando con este muchacho y con otras cosas que van a venir en el camino, lo que Dios nos está diciendo es, tienen que estar preparados, porque esas son la gente que yo voy a salvar. Exacto. ¿Por qué Dios? Entonces, vamos a hablar, aquí vamos, tocamos otro punto. ¿Por qué entonces vemos que a una persona, los otros días me escribe alguien y me dice a mí, pues basado en el video que yo había escrito, y él me dice, yo amo a Dios, yo tengo una relación con Dios, pero yo me crié entonces yo me crié en el Evangelio y aún mismo yo le sirvo a Dios, pero yo voy aún a veces he visitado iglesias gay. ¿Por qué? Porque me siento menos juzgado ahí que cuando en una iglesia regular, pero también me siento muy atraído, como dice, muy tentado, porque hay otras personas similares. Entonces, ¿qué sucede? Yo me acuerdo cuando yo era pastor, yo llegué a tener 2 iglesias. Entonces decían, ¿qué era lo que decían? La iglesia de los homosexuales. El único que había salido del homosexualismo era este que está aquí. Todos los Wow. demás eran familias, niños, venían. Y yo veía cómo Dios bautizaba con el Espíritu Santo, yo veía cómo Dios liberaba, yo veía aún familias que estaban destruidas, cómo Dios las unía. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que empezar a romper toda esa estructura mental, como dice en la universidad, a empezar a pensar fuera de la caja y entender de que Dios no es, yo no soy el único, que esto no es un elitismo, que esto no es un grupo, entonces, porque a veces creamos una élite y entonces Sí, eso Dios no es lo que vino a morir por nosotros, porque entonces si no, Dios perdió el tiempo y la cruz del Calvario. exacto. Dos cositas para ir terminando ya. Sí. Am, Número uno, ¿qué consejo, Vicente, le das al pastorado y a las iglesias en este tiempo relacionado a lo que estás hablando? ¿Cómo los pastores y las iglesias eh, deben prepararse o qué deben hacer cuando empiecen a llegar estas personas a buscar de Dios en nuestras iglesias y que nosotros realmente podamos proceder con sabiduría, con amor, pero obviamente firmes en cuanto a la transformación y al evangelio? ¿Qué consejo le das al pastorado y a las iglesias? Mira, hombre de Dios y público maravilloso que me escucha, dice la misma palabra que el amor cubre multitudes de faltas. Y ese amor, esa misericordia que a mí tuvieron conmigo en la iglesia fue lo que a mí me ayudó. Ujú. Aún mismo mi tía le servía al Señor y mi hermana también. Y el amor de ellas no me decían Priscila, ellas me decían Vicente. Pero el amor Exacto. seguía estando, no me echaban a un lado. Entonces, Ujú. ¿qué sucede? El amor es que va a restaurar a la gente. Esa gente cuando entren, porque la gente, la imagen de Jesucristo eres tú y soy yo. Amén. Porque ellos no ven a Jesucristo. Entonces, Claro. ¿qué pasa? Ellos te ven el amor a través de ti y de mí. ¿Qué sucede? Hay una mujer de Dios que se llama Heisha Fernández. Ella tiene un Sí. movimiento que se llama Nueva Condición. La sé, Y sé ella, quién es. ¿sabe quién es? Sí, claro. Hace 20 años yo estuve, pues ella fundó esto y casualmente en estos días hubo un congreso y yo fui uno de los exponentes. ¿Qué pasa? Esa mujer tiene mucho material que puede darle al pastorado de cómo trabajar con esto porque es una realidad. O Claro. sea, porque hay unas cosas de que es como yo trabajo con esto, aún mismo un hombre que puede venir y ya yo no me he visto de mujer, en el caso mío. Yo fui libertado espiritualmente, pero una conducta aprendida que yo tenía que desprogramar y yo decidí dejar a Dios trabajar. Entonces, ¿qué pasaba? Pero había unos manerismos muy marcados todavía. Yo me Ajá. acuerdo cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo y empecé a danzar, esa danza y ese Espíritu Santo, pero había unos manerismos también. Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Dios es el Dios que no tiene prisa con nosotros. Ok. Pero nosotros Amén. tenemos que entender que tampoco Dios, como no tiene prisa con cada uno de nosotros, no tiene prisa con ellos. Dios te va llevando.
También dentro del proceso yo veía cómo Dios me utilizaba dentro de la iglesia para traer gente. ¿Por qué? Porque entonces yo venía, esa pasión venía, yo traía personas, aún mismo la iglesia donde yo iba, no recogían ofrenda, ellos no repasaban platos, y que pues decían que uno le diera el dinero a la secretaria. Pero ¿qué pasaba? Así mismo yo supe traer una persona, que la persona vino con una ofrenda de $20,000. Wow. Y después me dijo a mí, yo te doy otra ofrenda, y dio otra ofrenda de $30,000. Pero esa mujer yo la estaba evangelizando afuera. Y la traje a la iglesia y hoy está firme en esa iglesia. Entonces, Wow. ¿qué le quiero decir con eso? Los otros días yo estaba en una iglesia también y veía como este muchacho con unos manejos bien marcados, él llamaba a todo el mundo. Mira, para que vengan, que si todo y lo otro. Y ese era, como quien dice, la tarea de esa iglesia. Entonces, son gente que son muy creativas. Gente Sí. que a la hora de la verdad son un canal de un potencial dentro de la iglesia, porque cuando esa persona es agradecida para con Dios, automáticamente es una herramienta poderosa en las manos del Señor. Por Amén. eso yo quiero exhortar a la gente que podamos ver, que nos quitemos, como dice, el velo que podamos tener y el Amén. prejuicio, y que empecemos a mirar como Dios mira. Amén. Dios mira con misericordia y con amor. Claro que sí. Amén. Bueno, y por último, Vicente, el viernes pasado, que sé que viste el programa, casi al final del programa, pues obviamente invité a la gente a que nos uniéramos en oración ese día 27 de octubre, donde este muchacho va a tener el concierto, ¿verdad? Allí. eh, Basado en la experiencia que me contaste y que contaste ahorita, ¿verdad? Que tuviste cuando fuiste a ese evento allí donde estuvo Jorge Rashki y los cristianos orando afuera. Hice una invitación a que la gente se diera cita para orar ese día allí de manera pacífica, obviamente, en oración y clamor, porque sabemos que esto es una lucha espiritual y que la oración eficaz del justo puede mucho. También invité a la gente a que nos uniéramos en oración en línea para ese día. Y la respuesta fue abrumadora de mucha gente que dijeron que sí, que quieren estar, que vamos a hacerlo. Entonces, pues obviamente ese día 27, a la hora que comienza ese evento, vamos a estar en vivo por aquí, vamos a tener un tiempo de oración, vamos a orar, vamos a clamar, porque como tú me mencionaste, ellos son almas de salvación y cuando oramos, número uno, el enemigo se confunde y número dos, el Espíritu Santo toca esos corazones para libertarlos, ¿verdad? Porque es una batalla espiritual y tenemos que pelearla de rodillas. Eso fue lo que dijimos en el programa del viernes pasado. Así que imagino que también obviamente estás en esa línea de que definitivamente nos unamos en oración para eso, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque yo entiendo de que cada uno de esas personas, aún mismo ese muchacho, cuando él se crió en el Evangelio, que dice que alguien lo llevó. Claro, Y ese alguien puede haber sido sus padres. Entonces hay sí, mucha gente, muchos de esos jóvenes que han sido fruto del Evangelio, pero ellos pues su batalla pues dice, espérate, tengo que salir. Y yo exacto, creo que es tremenda decisión, un tremendo llamado para uno venir y ponerse en la brecha. claro que sí, Ponerse en la brecha y pelear por esas almas, porque usted sabe una cosa que a lo mejor no es el hijo de uno, no es el sobrino de uno, pero es una persona por la cual Jesús murió. Y yo sí, creo que debemos ponernos de acuerdo. Ya hay gente, los otros días mi hermana con un grupo de hermanas el viernes se pararon frente a ese lugar y se pusieron allí a orar. O sea, wow, un grupo porque hay gente que ya está orando, tomando esa posición. Y yo creo, pues, y lo que yo pueda ayudar por mi parte, amén, pues yo estoy recién operado de unas rodillas, que no sé cuánto tiempo me dure, porque ahorita mismo me bañé y estaba sangrando un poco la herida. Pero lo que se pueda necesitar de mi parte, estamos aquí. qué bueno. Bueno, Vicente, qué bueno que estuviste aquí con nosotros. ¿Dónde la gente te puede conseguir? Tus redes sociales. Bueno, puede ser a través de Vicente Martínez Torres. Ok, Vicente Martínez Torres en Facebook o en Instagram es Vicente Martínez Oficial. Y pues también mi número de teléfono para mensaje de texto 407-538-1679. 407-538-1679. bueno, Vicente, agradecemos que tu participación aquí con nosotros hoy y oramos por tu pronta recuperación, que esa rodilla se mejore ya lo antes posible
y puedas estar, como quien dice, funcionando al 100%, como debes estar funcionando. Amén. Así que damos gracias a Dios por la gente que se conectó con nosotros hoy y que estuvo con nosotros hoy compartiendo este video. Siga compartiéndolo. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana con otro programa más aquí en Las Noticias a la Luz de la Palabra. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos. Bendiciones del cielo. Noticias Generación News y Tiva TV no necesariamente se solidarizan con las expresiones que fueron vertidas en el pasado programa.